Entonces, la estimación es decirle más o menos a cada requisito o a cada historia de usuario qué importancia tiene, qué orden debería construirse, ya hablando en conjunto de todos los requisitos o de todas las historias de usuario, en qué orden se deberían construir por su prioridad, por su importancia. Entonces, esa parte ya entra lo que nosotros conocemos como la planeación. Hay que entender que si bien algunas metodologías como la cascada nombran la planeación como un único proceso después de los requisitos, otras como las incrementales o como las evolutivas o como las espirales, muchas de ellas nombran la planeación como un proceso continuo, algo que no se hace solamente en un determinado tiempo, sino que se va haciendo a lo largo de todo el proyecto. Incluso cuando un proyecto finaliza, usted hace planeación, usted hace unos procesos de retroalimentación para los siguientes proyectos que va a afrontar con las lecciones aprendidas que usted tiene en ese proyecto que está finalizando. Entonces, el proyecto de planeación, para mí, más allá de su definición exacta, es como un proceso de evolución, una forma en la que usted como grupo de desarrollo va evolucionando para que sus proyectos vayan teniendo cada vez mayor precisión y mayor efectividad. Entonces, hay que tener en cuenta que la parte de estimación y la parte de planeación se alimenta mucho de lo que se conoce como la experiencia de las personas. Entonces, de ahí es donde uno se va volviendo cada vez más preciso en el momento de planear un proyecto. Es posible que ustedes al principio no sean muy certeros aquí en esta parte de estimación y de planeación. Está bien, pero hay que perderle el miedo al proceso y hay que empezar. Si usted no empieza a hacer planeación, se acostumbra a no hacerla y nunca la hace. Entonces, hay que empezar a hacer la planeación. Al principio no nos vamos a hacer los más precisos en cuanto a estimaciones, en cuanto a tiempos, pero poco a poco es un proceso que se va evolucionando, que se va refinando. Entonces, veamos más o menos de qué se trata este proceso. Entonces, planeación. Para ubicar la planeación, recordemos un poquito el proceso general de la ingeniería de software. Y quiero hacer énfasis aquí porque hay muchos estudiantes que están un poco perdidos en lo que vamos a abarcar en nuestra asignatura y lo que se abarcará en las siguientes. Recuerden que este es un bloque de 3 asignaturas donde iremos explorando, ustedes irán aprendiendo todo el proceso de la ingeniería de software que se manejan las diferentes metodologías. Hay diferentes metodologías y lo afrontan de forma distinta, hasta les cambian los nombres, pero en general todas las metodologías de desarrollo de software siguen estos procesos de aquí. Tienen un proceso inicial de comunicación, ahí es donde nosotros hacemos el modelado del negocio y la ingeniería de requisitos. Ahí vamos a llegar nosotros a esta pequeña franja de arriba, es donde esta asignatura se va a quedar. El objetivo de esta asignatura es que ustedes conozcan la ingeniería de software. Muchos cuando ingresaron aquí a la asignatura me hablaban de la ingeniería de software como el siguiente grado de programación. Y yo creo que ya se han ido dando cuenta que más o menos, si bien la programación es uno de sus componentes, porque aquí está codificación, no lo es todo, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta asignatura es que ustedes conozcan la ingeniería de software, conozcan que es un proceso que les garantiza que sus proyectos de software van a tener mayor calidad que si no siguen un proceso. Es un conjunto de diferentes técnicas, herramientas, metodologías que muchas personas han trabajado y han desarrollado y han probado a lo largo de gran cantidad de años. Entonces esto ya tiene un proceso de refinamiento, un proceso de aprendizaje y que nosotros podemos adaptar ese conocimiento, esos procesos que estas personas han hecho y implementarlas en nuestros proyectos para garantizar que van a tener un orden, que van a tener mayor calidad, que van a tener un proceso más ameno de construcción del software. Es muy triste ver más o menos allá afuera que muchas personas que se dedican a la construcción del software sufren el proceso. Entonces, para no sufrir el proceso hay que hacer bien la planificación, hay que implementar las herramientas, las cosas que tenemos a nuestra disposición. Entonces, sin importar la metodología que ustedes escojan,
Háblese de cascada, de incremental, de espiral, de prototipos, de Scrum, de XP, o sea, sin importar la metodología, siempre hacen estos procesos. Se hace un proceso de modelado del negocio, que es lo que nosotros vamos a abarcar en los avances, en el avance 1 específicamente, donde el modelado del negocio nos entrega el contexto de dónde se va a desarrollar el proyecto. Recuerden que los proyectos son soluciones a problemas. No podemos solucionar algo si no lo entendemos primero. Entonces, esa es la esencia del modelado del negocio, entender el contexto del problema, para que la solución que nosotros brindemos sea una solución efectiva, resuelva ese problema y no lo empeore, que hay casos, créanme que hay casos que terminan con unos software que en vez de ayudar, entorpecen los procesos y ese es el peor fracaso que puede tener, que una solución sea un problema más en vez de arreglar las cosas. En esa primera fase de comunicación también está la ingeniería de requisitos, que lo que hace es ya determinar, hagan de cuenta que es construir un listado de las funcionalidades y de las características que esa solución va a tener. Entonces, usted en la ingeniería de requisitos ya describe de una forma corta todo lo que usted va a hacer para solucionar ese problema. Ahí está la ingeniería de requisitos. Esta primera fase, el primer cuadrito que tenemos nosotros aquí arriba, que se llama comunicación, ese es lo que nosotros vamos a abarcar en nuestra asignatura, ¿sí? Aquí la voy a resaltar un poquito. Estas dos, el modelado del negocio en el avance 1 y la ingeniería de requisitos en el avance 2. Ese es el objetivo de nuestra asignatura. Vamos a tocar un poquito de planeación porque resulta que aquí en la ingeniería de requisitos, sea que usted construye el DRS o sea que construye historias de usuario, es necesario darles una prioridad, una importancia, un orden a cómo se van a construir. Entonces, ese orden lo entregamos gracias a un proceso de la planeación que se llama la estimación. Entonces, vamos a tocar algo de la planeación en esta parte específica de estimación. Lo demás ya lo empezarán con el siguiente bloque, la siguiente asignatura, el siguiente espacio académico y las otras partes como el modelado, la producción, el despliegue, calidad, pruebas, todo eso también lo irán tocando poco a poco en las otras asignaturas. Bueno, ese es el proceso, ¿no? Entonces, recuerden proceso, comunicación, planeación, modelado, producción y despliegue. La programación que muchos me la nombraban solo es aquí. Es un paso de muchos pasos que hay que dar para ir seguros en el camino que nosotros estamos construyendo. Es un camino al que hay que ir para llegar a la solución final. Dentro de cualquier proceso de ingeniería, en cualquier metodología, siempre hay unas ciertas prácticas que hay que tener en cuenta, algo que hay que hacer para poder construir un proyecto de software. Lo primero es entender el problema, ahí es donde estamos. Eso es lo que nosotros vamos a abarcar en esta asignatura. Respuesta específica para algunos que me la han hecho, no vamos a codificar. Ustedes aquí no van a colocar ni una sola línea de código. Me van a entregar un documento, una evidencia de que se hizo ese primer proceso que es entender el problema. Eso es lo que me van a entregar. Y me van a hacer una sustentación. Recuerden que yo les dije que me gustaba que me sustenten. ¿Por qué? Muchos dicen, no, es que no me gusta sustentar, no me gusta hablar con los demás. Es un miedo que hay que perder. Y los espacios académicos son la oportunidad para que usted pierda ese miedo, adquiera confianza y experiencia para que cuando usted sea un profesional allá afuera pueda defender sus proyectos. Sea que usted es un empleado en alguna organización, en alguna empresa, o sea que usted es un emprendedor que va a generar empleo allá afuera, usted tiene que aprender a defender sus proyectos. Como sea, va a tener que hacerlo. Entonces, el objetivo de esta parte, por eso yo les hago sustentar esta parte también de los avances, es que ustedes vayan cogiendo práctica, vayan cogiendo experiencia en eso de defender sus proyectos. ¿Qué proyecto van a defender cualquiera de ustedes antes de salir de la carrera? Su proyecto de trabajo de grado. Sea que sea un trabajo de grado de aplicación, de investigación o uno de interacción social, usted va a tener que hacer una defensa de su proyecto. Entonces, ahí vamos a empezar a darnos cuenta que para ser un ingeniero, un profesional íntegro, tenemos que también manejar esa parte de la comunicación,
de expresar y de defender las cosas que nosotros trabajamos. Entonces, prácticas, entender el problema. Por favor, hay mucha gente que se salta esto allá afuera como profesionales. Hay que entender el problema. Uno no puede llegar a resolver cosas si no entiende qué va a resolver. Ya que usted entiende el problema, que para eso hacemos modelado del negocio, ingeniería de requisitos, pasamos a la planeación, que es un conjunto de pasos que se hacen con los cuales uno determina cómo va a hacer esa solución, cómo la vas a implementar. Entonces, en qué orden se van a ejecutar, se van a construir las cosas, cómo las voy a construir, qué prioridad tienen, cómo voy a hacer la entrega, cómo voy a hacer la capacitación, cómo voy a hacer el mantenimiento. Eso es planear, pensar en todos esos detalles de cómo voy a construir esa solución que yo estoy describiendo en la parte de la ingeniería de requisitos. Luego va a ejecutar el plan. Mira, aquí va a ejecutar el plan. Entonces yo empiezo con un modelado, con un análisis, con un diseño. Después voy a empezar con una codificación y luego voy a hacer unas pruebas. Entonces después está probar, está asegurar la calidad, está hacer seguimiento y control del proyecto. Porque usted planea, pero a medida que el plan se va ejecutando, usted tiene que ir haciendo también estas otras prácticas. Tengo que ir probando que lo que estoy haciendo en verdad se está construyendo bien. Tengo que ir viendo que lo que yo estoy construyendo tiene la calidad que se espera, porque yo soy un profesional, entonces las cosas que yo construyo son de calidad. Y eso es algo que no hay que perder, o sea, hay que dejar ese buen nombre del profesional muy en alto, que lo que nosotros hacemos tiene una calidad. Y hay que hacer un seguimiento y un control de todo el proyecto. Los proyectos de software son proyectos rebeldes, por así decirlo. Tienden a salirse de las manos, tienden a no cumplir con el cronograma o no cumplir con el presupuesto. Entonces hay que estarlos controlando para, como dicen las metodologías ágiles, surfear al borde del caos, no caer en el intento de construir un proyecto de software. Bueno, entonces regresemos al tema que nosotros estamos viendo, que es la parte de la planeación. Entonces, en la planeación hay un proceso importante que es la estimación. Es ese proceso que vamos a tocar aquí, los demás los verán más adelante. Entonces, la estimación es la que nos permite decir cuánto tiempo nos vamos a demorar haciendo algo, cuántos recursos vamos a necesitar, cuánto esfuerzo nos va a costar. Y también decir qué tan importante es para el proyecto esa pequeña parte que estamos nosotros estimando. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en la parte de la estimación? Hay muchas variables, lo llamo yo, aquí lo llama fuerzas externas. Hay muchas cosas que intervienen en un proyecto de software, ¿sí? Eso hace que la incertidumbre que de por sí siempre se maneja en cualquier tipo de proyectos, porque como cuando usted va a solucionar un proyecto es una solución a un problema y no sabes con qué te vas a encontrar allí, entonces ahí está la incertidumbre, esa es la incertidumbre. No sabemos qué hay más allá de que nosotros decimos, sí, hagamos este proyecto. Ahí en ese momento uno está lleno de dudas y eso es lo que nosotros conocemos como incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. ¿Será que sí logro resolver el proyecto? ¿Será que sí lo logro cumplir en mis metas, en mis tiempos? ¿Me va a dar pelea a los proyectos? Yo les digo así, hay unos proyectos que dan pelea, generan más problemas que otros. Todo eso es la incertidumbre. Cualquier proyecto que ustedes inicien, personal y laboral, tiene un alto grado de incertidumbre. Eso no quiere decir que no sean bonitos los proyectos. Los proyectos son los que permiten que todo avance. Si nosotros no perdemos ese miedo, no vencemos esa incertidumbre y damos el primer paso, en ningún momento vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, todo proyecto tiene un alto grado de incertidumbre porque hay muchas fuerzas externas que lo pueden influenciar. Y los de software son más. Esos son los que le ganan a cualquier tipo de proyecto en cuanto a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque resulta que los proyectos de software siempre se manejan en contextos que son muy inestables. Aquí utilizan la palabra volátil también. Entonces, esos contextos que se mueven constantemente porque los procesos se mueven cada vez, no es, por ejemplo, como una mesa, una puerta, una carretera, por lo general siempre están en el mismo sitio, a lo mucho
habrá un derrumbe de vez en cuando y como que modifica un poco la carretera, pero de resto está allí. En cambio, nosotros manejamos con procesos y resulta que usted cada vez que hace un proceso puede que trate de seguir los mismos pasos, pero por lo general hay algo distinto. Si no, vaya a ser algo tan simple como su rutina diaria a la hora de levantarse. Puede que usted tenga un proceso definido, por ejemplo, levantarse, bañarse, desayunar, salir a trabajar. Pero si usted mira día a día, siempre hay cositas que van cambiando al momento en el que usted ejecuta ese proceso. Entonces, así resulta aquí en software. Trabajamos con procesos y a pesar de que puede que estén definidos, siempre hay cositas que van cambiando cuando el proceso se ejecuta. Entonces, es un contexto muy volátil, un contexto muy cambiante y eso aumenta más la incertidumbre que de por sí cualquier proyecto tiene. ¿Qué tratamos de hacer con la estimación? Tratamos de hacer algo que prácticamente es muy difícil, por no imposible, como dice aquí. Es precisar cómo será el proyecto con una alta precisión. Y es como tratar de dibujar algo que no hemos visto, como tratar de controlar algo que no se está quieto. Entonces, es una tarea bastante compleja. Por eso es que depende mucho de esa experiencia que se va adquiriendo. Pero al principio hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y a medida que uno va haciendo estos procesos de estimación con los proyectos que va avanzando, va mejorando esa precisión de tratar de determinar cómo será un proyecto más adelante. Reuniones de planeación, entonces hay muchas reuniones de planeación en las diferentes metodologías. Como les comentaba, si nos vamos a una de las más simples que es cascada, pues ellos te dicen fase de comunicación y luego vas a planeación, ¿sí? Hay esa planeación. Si vas, por ejemplo, a metodologías incrementales, pues cumplen con las fases de planeación en diferentes puntos. Cada vez que entregan un incremento, hay una fase de planeación para cada una de ellas. En prototipo también se va haciendo una planeación, una evolución constante del prototipo. Todas las metodologías lo hacen. De pronto hay gente que dice, no, las ágiles no lo hacen. Sí hay reuniones de planificación. Si ustedes ven en el Scrum, Scrum tiene una reunión cada vez que se inicia el sprint. Ahí está la planificación. Tiene una reunión diaria, un Scrum Daily, que es todos los días 15 minutos donde las personas comparten sus procesos que están desarrollando, qué hicieron el día anterior, qué van a hacer hoy, qué problemas han tenido, planificación. Tiene al finalizar cada uno de los sprints una reunión que se llama de retrospectiva y al finalizar los proyectos, ahí está la planeación. Entonces, no es que no se haga, tienen otros nombres, pero la planeación es fundamental, ¿sí? Eso es un proceso que se tiene que hacer en cualquier metodología que usted siga. Bueno, entonces, definición de la palabra estimación como tal. La propia palabra estimación deja en claro que no calculamos un valor exacto. No es algo determinístico. De hecho, toda estimación tiene supuestos y estos supuestos se suman a lo que se determina o se llama como incertidumbres. Entonces, nosotros suponemos que nuestro proyecto cumplirá este cronograma. Nosotros suponemos que el costo del proyecto es este, que vamos a necesitar a estas personas, que vamos a requerir estas herramientas. Entonces, son supuestos que hacemos. A medida que vamos mejorando en este proceso de estimación, los supuestos representan la realidad que afrontamos en el proyecto. Pero aún a las personas más experimentadas hay veces que lo que estiman no se cumple porque resulta que la incertidumbre en los proyectos de software es muy alta. Por ahí estaba el porcentaje, es casi el 400%. Eso es completamente elevado. Entonces nosotros no queremos ir a darle exactamente al valor, sino que tratamos de decir un valor aproximado, unos costos aproximados, un tiempo aproximado, y eso es algo que hay que tener muy en claro. Por ejemplo, en la foto que se está viendo en este preciso momento, en esta diapositiva, usted ve una cantidad de personas que están allí en la playa. Entonces yo les podría decir, ustedes más o menos cuántas personas creen que hay en ese lugar. Si nos ponemos a amplificar la imagen y a contar personita por personita, pues seguramente nos va a demorar mucho tiempo. Pero nosotros podemos decir
que hay aproximadamente unas 200 personas. Entonces, ese es un proceso de estimación. No es un valor exacto, pero tratamos de acercarnos a los valores reales, porque si nos ponemos a contar los valores reales, nos va a tomar más tiempo y es prácticamente imposible que solamente dar una estimación y continuar con el proceso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta allí de lo que les he estado explicando? Bueno, entonces hay diferentes escalas que se manejan en el proceso de estimación. Hay unas escalas que son más acordes a ciertos momentos y otras que son más adecuadas para otros momentos más específicos. Entonces, al principio, cuando usted está en un alto nivel, cuando usted ha visualizado las funcionalidades más grandes del sistema, que se llaman los bloques funcionales, en algunas partes los llaman los módulos del sistema, también se les llaman los diferentes partes que lo componen. Entonces, es muy adecuado o se maneja mejor la parte de la estimación de alto nivel, donde se les da una especie de tamaño, ¿sí? Como las camisas que nosotros normalmente manejamos, mucha de nuestra ropa también maneja este tipo de escala. Entonces, esta escala maneja la siguiente. La XS significa que es algo, una funcionalidad, un bloque pequeño, ¿sí? Muy pequeño. La S, que es un bloque pequeño que se puede manejar. La M es medio. La L son los bloques grandes y XL es extra grande y XXL mejor usted divida eso porque eso ya prácticamente es inmanejable. Ya está hablando de algo extremadamente grande. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Se trata de tener la mayor cantidad de funcionalidades muy pequeñas, porque entre más pequeñas usted las tenga, serán más fáciles de estimar y de manejar. Entonces, usted trate de que ojalá todo fuera muy pequeño. Hay cosas que usted no puede partir. Entonces, van las otras que son pequeñas, van las que son medias, y hay que evitar al máximo caer en cosas muy grandes, extra grandes y mucho más en las súper extra grandes. Entonces, eso es lo que se trata. Usted coge cada una de esas funcionalidades en las que partió su sistema y entonces le determina qué escala, qué tamaño le queda. Esto es algo muy pequeño, algo que nosotros podemos elaborar fácilmente. Es algo pequeño, algo manejable, es algo medio. Entonces, cuando uno iba hablando de medio, uno dice, bueno, a esto hay que prestarle como más atención, ya es algo a lo que nos va a tocar dedicarle más tiempo, más esfuerzo, más trabajo. Ya cuando es algo grande, entonces sí, ya nosotros ya vamos viendo, bueno, tal vez de pronto hasta necesitemos ayuda, ¿sí? Necesitemos algo que nos permita solucionar este proyecto porque ya es algo grande en lo que nosotros estamos afrontando. Y pues ni se diga del extra grande y del XL que hay que huir, mejor parta eso porque es muy difícil afrontar un paquete muy grande de trabajo de funcionalidad. Cuando nosotros ya estamos en un nivel medio, entonces ya estamos entrando como más a detalle, ya estamos partiendo esos bloques funcionales, ya puede ser en historias de usuario, en requerimientos más específicos. Entonces nosotros podemos manejar estimaciones como la de la sucesión de Fibonacci, que lo que busca es darle uno de estos números que se generan en esta sucesión. Funcionalidades completamente pequeñas, muy pequeñas, se le da el número 1, algo que usted pueda hacer en un día o a lo mucho en 2 o 3 o 4 días. Si usted ve que tiene una funcionalidad que es el doble de compleja a lo que es esas funcionalidades pequeñas, le da un 2. Luego, si usted se encuentra con una funcionalidad que es el doble de lo que se hace en la funcionalidad que usted le dio el 2, le da el 3. Y así sucesivamente. Recuerde cómo funciona la sucesión de Fibonacci, si de pronto ustedes no han tenido la oportunidad de toparse con ella. La sucesión de Fibonacci genera el siguiente número partiendo de la suma de los dos anteriores. Entonces, al principio tenemos el 0 y el 1, el siguiente número es el 2.
Para el número 3 yo sumo los dos anteriores, 2 y 1. Para el siguiente, que es el 5, yo estoy sumando 3 y 2. Para el siguiente, que es el 8, sumo 5 y 3. Y entonces, esta es la famosa serie de Fibonacci. Entonces, usted estime estas chiquitas, mire cuáles son, déles el 1, luego diga cuáles son como el doble de grande de estas pequeñitas. Ah, entonces a esa les pongo el 2. Luego miro cuáles son el doble de grande de estas que le puse el 2. Ah, le coloco el 3 y así sucesivamente hasta donde usted llegue a la más compleja que tiene y le pone el valor. Bajo nivel. Bajo nivel sí se maneja con tareas, ya son cositas chiquitas, actividades que se están haciendo dentro de alguna funcionalidad, cosas que te demoren horas. Siempre se habla de bajo nivel cuando es algo que usted le requiere menos de un día. Entonces, si usted tiene esta parte de una tarea pequeñita que ya sabe que le va a tomar 1 hora o 2 horas, entonces usted ya puede estimarla más tranquilamente, ya más fijo. Entonces, se realiza para ya actividades, si estamos hablando en un sprint, entonces ya son actividades específicas que se van a desarrollar. Por ejemplo, hacer la prueba a una funcionalidad. Yo voy a hacer 1 hora de pruebas, entonces yo sé que esa prueba se demora 1 hora. Entonces ya son tareas específicas donde uno ya puede decir, me demoro tanto. Por ejemplo, yo haciendo el almuerzo me demoro 1 hora a 2 horas máximo. Entonces ya son cosas que yo sé exactamente cuánto me voy a demorar. Entonces esa estimación ya se hace directamente en horas. Bueno, esta es la parte para dar escalas y estimaciones de tamaño. ¿Cómo nosotros podemos hacer o cómo se puede determinar este tipo de cosas, estas escalas que nosotros le vamos a dar a cada una? A través de algún método. Entonces, hay diferentes métodos, están los métodos Delphi, que lo que están buscando es que usted pueda asignar estos valores dentro de sus grupos de trabajo. Entonces, ¿a qué se refieren este tipo de métodos? El objetivo es lograr un consenso basado en la discusión entre expertos. Bueno, alguien me dijo alguna vez, pero aquí ninguno es experto. Pues usted nunca se va a volver experto si no empieza a hacerlo, ¿sí? Si en el equipo de trabajo todos son novatos, pues que es lo contrario a experto, pues tendrán que hacerlo basado en su intuición y en su experiencia, en su proceso académico y entregar ese tipo de información. Entonces, como estamos hablando de grupos de trabajo, es posible que alguien tenga una versión o una estimación diferente a los demás. Entonces, ¿cómo nosotros logramos ese consenso entre todos? Pues lo que sugiere el método Delphi es que se haga un tipo de discusión entre las diferentes personas que están haciendo la estimación para que entre todos se logre un consenso y el consenso se basa en que dos cabezas piensan mejor que una y que el pensamiento colectivo de un grupo va a ser más preciso que el pensamiento individual de un solo individuo, de una sola persona, así sea muy experta. Entonces podemos decir que el método Delphi es el conocimiento que se adquiere de la experiencia y del pensamiento en grupo. Entonces, este método se basa en la elaboración de un cuestionario. Ellos desarrollan un cuestionario. No es algo muy elaborado, que se contesta por una serie de expertos. Pues si no hay expertos, pues le va a tocar por la serie de personas que están conformando el equipo de desarrollo. Una vez recibida la información, se vuelve a realizar otro cuestionario basado en lo que se detectó en la anterior y se vuelve a contestar. Hasta que al final, pues entonces se obtiene un consenso general de todos, ¿sí? Se puede decir que ya todos están de una forma un poco de acuerdo y el responsable de ahí siempre como una especie de moderador entrega las estadísticas que se obtienen en las diferentes interacciones. Entonces, ¿qué es prácticamente? Suena como algo elaborado, pero es algo así. Se reúnen, se trata de que la estimación que hace cada uno de los expertos sea lo más imparcial posible, que no esté influenciado por los demás. Entonces, para eso se maneja el cuestionario. Cuando usted de pronto alza la mano y da una opinión en un grupo,
Al momento en el que tú expresas tu opinión, los otros como que dicen, tal vez estoy de acuerdo, y entonces ya van modificando su estimación. Entonces, para evitar que el hecho de que usted exprese la opinión delante de todos modifique las opiniones de los otros, se realiza el cuestionario para que cada uno lo diligencie aparte sin influenciarse de lo que los demás están pensando. Entonces, por eso es la parte del cuestionario. Es para que cada uno lo conteste sin mirar a los otros. Luego, esta otra parte que dice que el moderador, después de varias interacciones, entrega las estadísticas, es sencillamente decir, la mayoría cree que este bloque funcional es un medio, porque votaron 5 y de los 5, 4 piensan que es nivel medio. Entonces, a eso se refiere con esta parte de estadísticas. No es tampoco un estudio ningún elaborado ni muy elevado. ¿Cómo es el proceso? Entonces, el método Delphi se basa en los siguientes principios. Se trata de manejar el anonimato de los participantes. A veces la gente se cohíbe cuando los cuestionarios lo primero que dice en la parte de arriba es nombre. Entonces dicen nombre y entonces ya van a saber que fui yo el que contesté, entonces ya me mido un poquito en las cosas que yo contesto. Entonces, la primera recomendación, el primer principio del método Delphi es el anonimato. Que las otras personas no logren conocer quién fue el que elaboró o desarrolló cierto formulario. Entonces, uno de las fuertes del proceso Delphi es el anonimato. El siguiente proceso es la repetición. Entonces, alguien dice, ¿por qué repiten tanto? Bueno, porque sencillamente puede que usted someta, digamos, 10 funcionalidades o 10 bloques funcionales al consenso de todos. Habrán algunos en que la gente está de acuerdo, ¿sí? En que de 5 personas que se reúnen, 4 por lo menos dijeron lo mismo. Entonces, ese es un bloque con el que uno no tiene ningún problema y avanza. Pero habrán otras cosas en las que alguno diga, no, para mí es pequeño, otro diga esto es extra grande, otro diga esto es medio. Entonces, cuando no se ponen de acuerdo, hay que volver a discutir, por eso ahí está el proceso de discusión. Las personas hablan sobre esa funcionalidad que la mayoría no están de acuerdo y se vuelve a hacer el proceso de votación anónimo hasta que se logre un consenso, hasta que la mayoría esté de acuerdo con algún cierto tipo de estimación. Luego viene la parte de retroalimentación. Entonces, esa retroalimentación es ese debate que se tiene que hacer para que todos, entonces digamos, bueno, en esta funcionalidad nadie se está poniendo de acuerdo. Unos dicen que es pequeño, otro que es medio, otro que es largo. Entendámosla, repasémosla, a ver qué es que quiere que hagamos nosotros aquí y qué es lo que necesitamos hacer en esta funcionalidad, en esta característica. Y entonces ahí hay un proceso de retroalimentación para tratar de lograr un consenso. Lo segundo es el control. Nada funciona si no es controlado. Entonces, una reunión de estas, donde se pueden dar discusiones, donde se pueden dar diferentes puntos de vista, puede salirse de control. Entonces, hay que mantener un control. Por eso se dice que hay un moderador, una persona encargada, que es el que está tratando de mantener el orden y el control en toda la parte de del proceso de la estimación. Y finalmente está la parte de la estadística, ¿no? La estadística es una ciencia que se basa en la matemática, pero a diferencia de la matemática que es completamente exacta, la estadística se basa en la mayor probabilidad. Entonces, si la mayoría piensa que a esta funcionalidad, esta historia de usuario, tenemos que darle una estimación de 20, entonces seguramente, probablemente, esa funcionalidad tenga una complejidad de 20. Entonces, a eso se va la estadística, a la probabilidad. No trata de ser precisa, porque en este tipo de cosas la precisión es una utopía alcanzarla. De ese proceso que es el Delphi, que es una reunión de expertos donde se hace un formulario, se trata de lograr el consenso de la mayoría, hay unas vertientes, hay una especie de algunas variantes de ese proceso. Entonces, este es William P. Delphi o banda ancha, Delphi de banda ancha, donde lo que se busca es una mayor interacción o discusión. Entonces, se basa y tiene esas características que vimos ya en el anterior, en el Delphi puro,
Y lo que tiene de diferencia es que requiere un mayor grado de interacción y de discusión entre los participantes. Entonces, se le da como un poco más de prioridad a esa fase de discusión, de que haya un debate, de que se explique por qué se considera que es más compleja, por qué se considera que es más sencilla, para que esa información adicional que se adquiere en esa discusión permita que la estimación sea más precisa. Entonces, ¿cómo es el proceso ya del Delphi de banda ancha? Primero hay una presentación. Entonces, el moderador, siempre hay un moderador en este tipo de reuniones, presenta las diferentes funcionalidades, los diferentes bloques funcionales que se vayan a estimar. Hay un proceso de presentación. Si nosotros nos vamos a metodologías específicas como por ejemplo Scrum, el moderador, el que hace la presentación, es el product owner, el dueño del producto. Él es el que le dice al resto del equipo cómo es esa funcionalidad de lo que se está requiriendo. Si usted se va a otro tipo de metodología, siempre hay un líder de proyecto, un gerente de proyecto, entonces él es el que se encarga de esta parte de presentación, o también lo puede ser una persona del equipo de trabajo que tenga un alto conocimiento en las diferentes funcionalidades, porque la idea es que la persona que hace la presentación de las funcionalidades las tenga claras, las entienda. Entonces, si hubo una persona que se encargó de hacer esa captura de requisitos, como a veces ocurre en algunos equipos de desarrollo, hay personas que solo se encargan de esa parte de capturar requisitos, pues ellos son los más adecuados o una persona de ellos es el que a la que realiza esta parte de la presentación. Entonces, la presentación la hace una persona que conozca bien esa parte de las funcionalidades, de los requisitos, de los bloques. Ya que se hace la presentación, viene el debate. Entonces se dice, esta funcionalidad. Entonces uno dice, a mí me parece que eso se puede hacer muy fácilmente. Podemos utilizar este tipo de herramienta, podemos hacerlo como lo hicimos en ese otro proyecto y nos podemos demorar unos 15 días desarrollándola, una semana, unas 3 horas, unas 2 horas. Entonces va a entrar otra persona y diga, no, a mí me parece que eso puede complicarse si consideramos esto y esto y esto. Y entonces el debate es la esencia, sobre todo aquí, de la banda ancha. Entonces, mire que en el otro, si ustedes ven el Delphi puro, luego de la presentación iba directamente a llenar el formulario. Entonces, aquí la variante que tiene banda ancha es que se hace un proceso de debate. Antes de llenar, a llenar el formulario, a hacer una estimación, siempre se hace un debate. Bueno, después del debate viene el formulario. Ahí está, entonces cada cual de forma solito, él y el formulario diligencia las estimaciones. Ya de que se llenan los formularios, el encargado de hacer la presentación es el mismo que se encarga de hacer el resumen. Recoge todos los formularios, cuenta las diferentes estimaciones, dice, en esta estamos de acuerdo, entrega la estimación que dijeron la mayoría, en esta otra no estamos de acuerdo, unos dijeron esto, otros dijeron lo otro, y después de eso solamente se entra otra vez a un debate, pero con lo que esté en discrepancia. Entonces, ¿qué se refiere a discrepancia? Con lo que no nos hayamos puesto de acuerdo. Entonces, solamente con esas cositas con las que no nos pusimos de acuerdo, pues nuevamente entramos a armar un debate, ¿sí? A tratar de entender mejor ahí esa parte, qué es lo que pasa, por qué no nos ponemos de acuerdo, porque unos piensan que es complejo y otros que es simple, porque unos piensan que se demora un mes y otros dicen que solo se demora una semana. Entonces vuelve a haber un debate y después del debate vuelve a haber un formulario. Este proceso se repite, este ciclo, resumen, discrepancia, formulario, las veces que sea necesario hasta que nos pongamos de acuerdo, hasta que ya nos cansemos y digamos, no, sabe que dejémoslo así. Y entonces ya la mayoría ya determina una cierta estimación para el proceso. Entonces recuerden que en estimación estamos hablando de tiempo, estamos hablando de complejidad, estamos hablando de importancia, ¿no? Son esas cosas que nosotros estamos estimando. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta aquí de esta parte del método Delphi, del Delphi puro y del de banda ancha? Hoy están bien calladitos.
¿Sí están entendiendo toda esta parte de los procesos de estimación? En mi caso, sí, profe. ¿Sí? Bueno, gracias. Listo. Bueno, aquí viene uno que a mí particularmente me gusta mucho. Este proceso, este método se llama Planning Poker. Entonces, Planning Poker es como una fusión entre banda ancha y utiliza Fibonacci. ¿Sí? Une esas dos cosas y con eso es que se hace la planificación. Entonces, yo no sé si ustedes hayan jugado póker alguna vez. Algo así se trata de esta parte. Entonces, ¿de qué se trata? Me gusta por lo que es un juego. Cuando uno nombra la parte juego, ya automáticamente uno dice, bueno, por lo menos será divertido, ¿sí? Porque esa parte a veces de los debates, de las discusiones, se pueden acalorar mucho y entonces a mí pues que eso como que no me cuadra. En cambio, hacerlo a través de un juego puede hacer que las tensiones se calmen y entonces sea una forma como un poco más tranquila de hacer este proceso de estimación. Entonces, se basa en el método de banda ancha de Delphi para realizar la estimación de requerimientos o las historias de usuarios, si estamos hablando de una metodología tradicional, esto ágil, perdón. Y lo que busca es que de forma colaborativa en un equipo se determine este tipo de estimaciones a través de un juego. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Estas carticas que ustedes están viendo aquí las venden. También hay aplicaciones web con las que uno puede hacer este proceso de Planning Poker. Entonces, si ustedes le dan Planning Poker en Google, les salen unas páginas donde le permiten hacer el Planning Poker, solamente hay que registrarse y las diferentes personas pueden entrar y hacer la parte del juego. Entonces, consciente de cada integrante del equipo posee en sus manos una baraja de cartas. Como les digo, pueden ser así físicas o pueden hacerlas a través de estas aplicaciones que también le permiten a uno tener esa baraja. Y las cartas tienen números. Esos números corresponden a la serie o a la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Esa que nosotros vimos ahora rato. El primer número 0 y 1 y el tercero es la suma de los 2, 3, 5, 8. Vea, aquí se alcanzan a ver en la imagen, ¿sí? Son los números de la estimación de Fibonacci. Hay otras carticas adicionales como la tacita de café, como la pregunta, como la pirámide, que lo que tratan de decir es, por ejemplo, la taza de café es, estoy cansado y necesito un break, ¿sí? Y usted puede votar por eso. La del interrogante es definitivamente, yo no tengo ni idea de qué estimación habrá en esta funcionalidad, no sé exactamente qué número dar, entonces uno pone el interrogante. Es como decirle, voten ustedes porque aquí no considero que tengo el conocimiento para darle una estimación. Y la de la pirámide es cuando uno considera que es muy grande la funcionalidad y que debe partirse, ¿sí? A eso se refiere, es algo muy épico, algo grandote, algo enorme. ¿Qué es lo que se está buscando? Se está buscando que entonces en vez de usted llenar un formulario como se hace en los métodos Delphi tradicionales, usted lo que hace es poner una carta y esa carta usted la pone boca abajo, ¿sí? Se hace como en el Delphi una presentación, el moderador explica la funcionalidad que van a votar, se usa una por una. Luego entonces todas las personas hablan, discuten un poco, hacen una especie como de debate de esa funcionalidad, como para entenderla, como para definir bien qué características tiene. Y luego cada uno escoge una de las cartas que tiene en su baraja, como lo que estamos viendo aquí. Tiene disponibles estos números, la serie de Fibonacci del 0 al 20 o del 0 al 40, a lo mucho. Y estas tres cartas adicionales y usted escoge una y la coloca boca abajo en la mesa, ¿sí? La pone boca abajo en la mesa. Digamos, yo considero que esta funcionalidad, mi estimación es 8 y la pongo boca abajo. Y así lo hacen todos los miembros del equipo. Cuando ya todos han puesto su carta boca abajo, entonces el moderador las revuelve para que no sepan quién puso cada una y las pone o las muestra todas, ¿sí? Y entre todos, pues uno ya hace el conteo. Bueno, aquí están, la mayoría decidieron 5, hay muchos 5, hay muchos 8 o hay una cantidad de cartas que no están de acuerdo. Cuando las cartas no corresponden o no son números cercanos, entonces se vuelve a repetir el proceso, se vuelve a hacer el debate y se vuelve a colocar la votación con las cartas. Si no, pues si ya se tiene más o menos un consenso, están entre 8 y 5,
pues se cuentan, son más los 8 que los 5 y se le coloca el 8. Entonces, ¿cómo es exactamente el proceso? Primero, presentación. Como les digo, siempre tiene que haber un responsable. Más que una persona que esté regañando, tiene que haber un responsable, alguien que asuma la responsabilidad del proceso. Entonces, ese responsable presenta una historia. Aquí se hace una por una, ¿sí? Se presenta una historia. Luego, entonces, va el proceso de estimación, ¿no? Después de la presentación en la que las personas que están en la mesa pueden intervenir, pueden hacer preguntas, por ejemplo, bueno, digamos que es inicio de sesión en el sistema. Y entonces alguien levanta la mano y dice, bueno, pero ¿qué grado de seguridad quieren? ¿Quieren que las contraseñas estén encriptadas o quieren que tengan una complejidad alta? O no, solamente es un nivel de seguridad bajo, donde sencillamente un usuario y una contraseña, que cada cual ponga la contraseña que quiere. No le exigimos que tenga números y letras, sino algo simple, 4 dígitos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se charlan, ¿sí? Se charlan en la presentación. Luego se hace el proceso de estimación. Entonces, cada uno en secreto escoge su carta sin mostrarle, así como cuando usted juega póker, usted no deja que los demás le vean la carta porque se le daña el juego. Escoge su carta y la coloca boca abajo en la mesa. Cuando todos ya lo han hecho, hay que esperar, hay gente que a veces necesita un poco más de tiempo para pensar y determinar. Cuando todos ya han puesto su carta boca abajo, entonces el responsable moderador las baraja y abre el juego, se muestran las cartas. Entonces, si hay extremos, otra vez se entra la discusión. Entonces, si hay personas que dijeron 20 y otros dijeron que 3, esos son extremos, entonces ahí hay que entrar otra vez a discutir, hay que volver a entender la historia que estamos trabajando, la funcionalidad, el requisito que se está tratando de estimar, hay que discutirlo de nuevo. Y se vuelve a hacer una segunda estimación. Mismas características, que sea en secreto, que la carta esté boca abajo, que todos lo hayan hecho. Y luego otra vez se vuelve a hacer. El moderador las reúne, las baraja, las muestra y otra vez se discute el extremo. Entonces se repite hasta que se logre un consenso. Y en cada repetición se vuelve a hacer el proceso de discusión y el proceso de estimación. Y este es el planning poker. Entonces, así se trata de lograr un consenso a través de este tipo de proceso con una discusión constante. Bueno, el planning poker también hay otra versión que se conoce como la sabiduría de multitudes. Entonces, esta sabiduría de multitudes se basa en una tesis que dice que, dadas las circunstancias, un grupo de personas puede tomar la decisión más acertada que la mejor decisión de la mayoría. Entonces, mire que los otros se basan en la mayoría. Y entonces aquí dice que hay un grupo de personas que pueden lograr pensar en conjunto y tomar una decisión. Si se puede todos, excelente. Pero si no, entonces los integrantes, el grupo va a tratar de decidir. Entonces, ¿qué sucede o qué es la tesis que basa la sabiduría de las multitudes? En los otros procesos que vimos en el Delphi de banda ancha, en el Planning Poker, usted toma su consenso individual sin que los otros influencien su opinión. Y entonces aquí Sabiduría de Multitudes dice, no, es mejor que todos analicemos y que todos pensemos y que al final la multitud decida exactamente cuánto es. Entonces, ¿cómo es el proceso? Diversidad de opiniones. Entonces, este se basa en que todos podemos tener diversa opinión, o sea, podemos tener puntos de vista diferentes sobre cuál es la estimación que le correspondería a esa funcionalidad. Eso puede darse perfectamente y Sabiduría de Multitudes lo maneja. Diversidad de opiniones. Entonces, se busca precisamente eso, no tener un grupo uniforme, sino todo lo contrario, que haya diferentes puntos de vista. Entonces, por eso en esta parte se busca que en el grupo haya diferentes perfiles, ¿sí? Que las personas sean de diferentes tipos. Entonces, tienen que haber personas que manejen la parte de programación, otros que manejen la parte de diseño, otros que manejen la parte de pruebas, que venga alguien del cliente, excelente. O sea, entre más
diversidad nosotros tengamos en el grupo que está haciendo el proceso de la estimación, mejor. Y a diferencia de los otros procesos que decían que ojalá la persona sea experta, aquí dice que no es necesario. O sea, no se necesita que sea un experto, sino usted venga y traiga. Entre más diverso sea lo que usted opine o su área de perfil, mejor. ¿Sí? Entonces, eso se busca, diversidad de perfiles. Cada uno debe tener su propia opinión. Entonces, eso sí, que cada uno sea firme en lo que piensa, que no sea fácilmente influenciable, que se llama. Independencia. Entonces, no queremos un pensamiento de grupo. Lo que nosotros estamos buscando es que hayan diversos puntos de vista. Más allá de que haya una persona dominante que al final les meta en la cabeza a los demás que eso es lo mejor, como lo que hacen, por ejemplo, los políticos, tratan de que todo el mundo esté de acuerdo con lo que está haciendo. Aquí lo que se está buscando es precisamente que haya esa diversidad, o sea, que hayan diferentes tipos de pensamiento que se entren a dividir o que se entren a discutir en este proceso. Luego viene la agregación, que es la capacidad de sumar las opiniones individuales, que no solamente se vote por la mejor opción, sino que usted esté votando por lo que usted considera correcto. ¿Qué es difícil en este proceso de sabiduría de multitudes? Lograr obtener que las personas se mantengan en su punto de vista y que voten por esa opinión más que por una mejor opción. Hay algunas vertientes como por ejemplo ay, se me va el nombre exactamente. Hay un método que se conoce el número 13. Hay 12 personas que pueden tomar la mejor opción y siempre hay uno que se va a negar. Entonces, si la mayoría considera que lo correcto es que la funcionalidad tenga una complejidad, digamos, de 13, entonces va a haber una persona que siempre va a decir que no. ¿Sí? Alguien que tiene esa función de siempre negarse, buscarle el pero a las cosas, ¿sí? Entonces, esa es una de las vertientes que tiene el proceso de sabiduría de multitudes. Es interesante porque entonces aquí no dice, no tienes que ser un experto para opinar. Da tu opinión y defiéndela. Eso es lo que trata de buscar sabiduría de multitudes. Que cada uno defienda su opinión. No que se deje ir por la mayoría o por la vertiente, sino por su opinión, defenderla. Bueno. La planeación en las metodologías ágiles. Entonces ya vamos específicamente a lo que es las metodologías ágiles. Hay muchas teorías, hay mucha gente que ha trabajado en ágiles, que lo defiende a capa y espada, que tiene publicaciones, que tiene libros. También hay toda una teoría detrás de las metodologías ágiles. Esas personas por lo general tienen un consenso en cuanto a la planeación y son los siguientes puntos. Dice, no tiene sentido presentar estimaciones certeras al comienzo de un proyecto, ya que la probabilidad de ocurrencia es extremadamente baja por el alto nivel de incertidumbre. Bueno, esto es como una crítica a metodologías como Cascada. Cascada te dice, al principio del proyecto haz toda la planeación, estima un cronograma, estima un presupuesto, estima la cantidad de personas y trata de cumplirlo forzadamente. Aquí las metodologías ágiles nos están diciendo que no tiene sentido hacer ese tipo de cosas, porque la incertidumbre es tan alta en los proyectos de software, es tantas las variables que pueden influenciar un proyecto de software, la corporación o la organización o el lugar donde usted los está haciendo puede tener algunas modificaciones, algunos cambios, y entonces eso afecta al proyecto de software. Los clientes, toda organización, tiene otros interesados externos que normalmente uno los llama los clientes adicionales. Esos clientes también pueden cambiar su tendencia. El mercado, la economía, la política, tantas cosas que pueden intervenir y que pueden influenciar en los proyectos de software, que entonces la probabilidad de que usted le atine con certeza a el tiempo en cronograma, el costo y también a la parte de las herramientas que va a necesitar es muy bajo, ¿sí? Es muy bajo que usted sea muy certero en esa parte y es muy alto la probabilidad de que usted falle en ese tipo de estimación.
Entonces, ese es uno de los enfoques que dice la metodología ágil en la parte de la planificación. Segundo, intentar bajar dicha incertidumbre mediante el análisis puede llevarnos al análisis de parálisis. Para evitar esto, podemos estimar a alto nivel con un elevado grado de probabilidad, actuar rápidamente, aprender de nuestras acciones y refinar las estimaciones de forma frecuente. Este enfoque se conoce también como Rolling Wave Planning o elaboración progresiva. Entonces, ¿a qué se refiere con esa parte del análisis de parálisis? Entonces, hay algunas metodologías que dicen, no, pues entonces, si la incertidumbre es tan alta, trate de hacer estudios, ¿sí? Entonces, haga algunos estudios unos sondeos para que usted tenga más información y entonces la estimación que usted hace sea más precisa. Entonces, ellos hablan de ese análisis de parálisis porque usted se puede quedar allí. Usted puede quedarse allí tratando de estimar y haciendo estudios y resulta que de pronto hizo un estudio de mercado, pero el mercado cambió. Entonces me tocó otra vez actualizar el estudio. Y entonces usted puede quedar ahí varado, estancado y no avanzar. Entonces ellos dicen, no se ponga o no gaste mucho tiempo a eso, sino que al contrario trate de estimar de una forma más a alto nivel. Entonces, si ustedes miran las historias de usuario, son de más alto nivel, solamente se propone un tema y no se está entrando a mucho detalle. Asimismo, ellos hablan de la parte de la planeación. Haga una estimación de alto nivel, no entra a mucho detalle, con un alto grado de probabilidad y actúe. Y dele sin miedo, vaya, ingrese y haga efectiva esa funcionalidad. Y ya cuando usted termine de construir cierto bloque de funcionalidades, pues revise qué pasó. Si esa estimación que hicimos, sí coincidió. No, tal vez este tipo de funcionalidades que nosotros pensamos que eran pequeñas, resultaron que al momento de elaborarlos fueron de tamaño medio, nos demoró un poco más, nos costó más esfuerzo y recursos. Entonces, aprenda de eso. Entonces, si ustedes miran las metodologías ágiles, siempre hacen un ciclo, siempre son interactivas, para que buscar que ustedes al momento en el que cierran un ciclo, aprendan y al siguiente lo hagan con mayor información. Eso es lo que más o menos lo que están tratando. Y que a medida que usted va haciendo ese ciclo, usted vaya refinando su proceso de estimación. Cada vez que usted repita un nuevo ciclo, usted ya va a tener mayor información, va a tener mayor conocimiento y eso le va a permitir ser un poco más certero en las estimaciones que haga. Y entonces por eso esto es lo que se llama como una elaboración, una estimación progresiva. Va avanzando constantemente con este tipo de conocimiento que se va adquiriendo en cada una de las iteraciones. Bueno, tercero, dice, la mejor estimación es la que provee el equipo de trabajo. Entonces, las personas que van a sentarse a hacer las funcionalidades son las que tienen el mejor proceso de estimación. Esta estimación será mucho más realista que la estimación provista por un experto ajeno al equipo. Entonces, alguien que no sepa nada de programación dará unas estimaciones que lo más seguro es que no vayan ninguna, no estén acordes a la realidad que se va a enfrentar. Listo, muchachos. Entonces, esto era más o menos lo que yo tenía que contarles con todo este proceso de la planeación y del proceso de estimación. Bueno, preguntas. Quiero que ustedes me digan si tienen alguna pregunta de esta parte, de este tema, algo que aportar allí. Si de pronto alguien ha hecho alguno de estos procesos de estimación, ha estado en alguno de esos, si tiene alguna experiencia que contarnos ahí en esta parte. ¿Entendieron la parte de estimación o quedaron tan perdidos que por eso es que no me quieren contar nada? Bueno, entonces,
¿Qué vamos a hacer el día lunes? Recuerden que el día lunes es la entrega del primer avance del proyecto. Entonces, el día lunes, que es el 8 de febrero, la idea es que ustedes defiendan su proyecto. Como les comentaba al principio de la clase, es importante que ustedes como ingeniero aprendan a defender los proyectos que ustedes desarrollan. Entonces, hay que primero entender el problema. Eso es lo que vamos a hacer en el primer avance. Vamos a ir hasta modelado del negocio, nada más. No sé por qué algunos están perdidos, me dicen que en qué lenguaje de programación tienen que codificar. No, aquí no vamos a manejar el lenguaje de programación. Es el proyecto que ustedes tienen que entender. Entonces, pueden utilizar las herramientas que ustedes quieran. Yo les voy a dar por grupos, si quieren hacemos un sorteo, vemos quién es el primer grupo que me sustenta o si hay algún voluntario, excelente, no hay ningún problema. Y la idea es que por lo menos una persona del grupo logre o trate de estar en la reunión. Yo sé que para muchos se ha vuelto complicado esta parte de la conectividad. Yo sé las conexiones que tienen allá y mejor dicho, aquí en todo Colombia las conexiones son increíbles. Hay días en los que el internet colabora y otros en los que definitivamente no da ni para atrás ni para adelante. Pero la idea es que por lo menos un integrante del grupo esté aquí y que pueda defender. No es que aquí lo vamos a atacar, no me lo entiendan por esa parte, sino que usted me diga por qué escogieron ese proyecto. Bueno, mi proyecto se trata de esto, lo escogimos por esto y nosotros encontramos este tipo de cosas. Cuando ustedes me mandan los documentos, los proyectos, las entregas, yo lo leo y me hago una idea, pero esa idea se complementa mucho más si usted me la explica, ¿sí? A veces hay ciertas discrepancias, como decían aquí, estas metodologías, y se entienden mejor cuando ustedes entran a explicarme a detalle el proyecto. Entonces, ¿qué quiero ver? No quiero que entren, pues tampoco alargarse. La idea es que hayan unos 15 o 20 minutos por cada grupo. Si de pronto usted necesita más tiempo, no hay ningún problema, pero eso sería como lo ideal. Y que después, pues yo le hago unas preguntas de algunas cosas que no me quedan claras de pronto en esa parte. Si el grupo o si los demás compañeros también quieren hacer alguna pregunta, perfectamente. ¿Por qué hago esta metodología? Esa metodología es la que se utiliza en la defensa de los trabajos de grado. ¿Sí? Usted va a tener 45 minutos para sustentar su trabajo de grado y luego habrán 15 de preguntas, donde los jurados, que en este caso yo voy a hacer la función de jurado, le harán una o dos preguntas y luego se abrirá la sala para que las demás personas pregunten. Y luego se le da una calificación. Entonces yo trato que en este tipo de avances manejar más o menos esa misma metodología que se hace en los trabajos de grado, que se le da un porcentaje al trabajo, al documento que usted me va a entregar, se le da otro porcentaje a la sustentación y de ahí se saca la nota, ¿sí? Entonces, es como para que ustedes lo tomen como un entrenamiento para ese proceso que van a tener que afrontar. Ustedes ya están muy cercanos a ese último pasito que tienen que dar para salir y ser profesionales. Entonces, quiero que lo tomen así como una especie de entrenamiento para esa parte. Bueno, entonces, eso lo vamos a hacer el 8 de febrero. Solo la parte del modelado del negocio. Todavía no vamos a entrar en requerimientos, ¿sí? Todavía no vamos allá. Entonces, yo veo, ya vemos si alcanzamos todos el 8 o si no, continuamos el 9 con los grupos que queden faltando. No somos muchos, yo creo que en el 8 perfectamente cubrimos todos los grupos. A veces uno no sabe, esta es una estimación, no siempre se cumple. Si no, pues nos iremos al 8. ¿Qué vamos a hacer después? Les voy a mostrar unos ejemplos como un poquito en detalle en esa parte que ustedes tienen que entregar algunos trabajos de otros compañeros para que tengan más o menos una guía y para que tengan también como una retroalimentación. Con la entrega que ustedes me hacen con el avance, yo les hago unas sugerencias, unas recomendaciones. A veces me han pasado los dos extremos. Hay gente que quiere abrazar el mundo, entonces hay algunos grupos que quieren meterse en proyectos muy grandes. Recuerden que el objetivo de este proyecto es que usted lo siga manejando en las siguientes asignaturas. Nosotros, como docentes de las asignaturas de ingeniería de software, hemos llegado a un consenso para que el siguiente que tome la asignatura, si no soy yo, sino alguno de mis compañeros, respete estos proyectos que iniciamos y respete ese proceso. Entonces, ese proyecto ahora no lo van a codificar,
pero sí lo van a hacer en las siguientes asignaturas. Entonces, pónganle en cuidado que no sea algo muy grande. También me pasa el otro extremo, que entonces llegan personas que tienen unos proyectos pues muy de juguete, muy sencillitos, ¿sí? Algo que no pueden practicar ustedes todo esta parte del proceso del software. Recuerden que más adelante vamos a hacer análisis, vamos a construir un modelo, habrán diagramas de clases, de interacción, de actividades. Entonces, cuando son muy chiquitos no se pueden hacer este tipo de modelos porque no hay mucho que diagramar, ¿sí? Algo muy sencillo que solo sea una clase, entonces un diagrama de clases con una única clase no tiene mucho sentido. Entonces, sí tiene que tener cierto nivel de complejidad. Y con todas estas recomendaciones que yo le haga, pues ya el 24 volvemos a hacer el proceso ya con el avance final. Entonces, yo por lo general en el primer avance soy un poco flexible porque es la primera vez que ustedes me van a entregar, pero yo ya les hago unas recomendaciones y en el avance 2, en el 24, entramos primero a revisar que se hayan hecho esas correcciones, si es que las hay. Hay proyectos muy buenos que no necesitan, y los requerimientos. Entonces, ahí ya está donde ustedes pueden elegir la metodología. Si se van por una tradicional, pues los requerimientos será el documento de requisitos del sistema, el que tendrán que sustentar. Y si se van por una metodología ágil, pues será entonces el Product Backlog o la pila de historias de usuario y el proceso de la estimación, que es lo que estábamos hablando aquí. Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas aquí de esta parte. Creo que hoy están muy calladitos todos, no los he escuchado hoy. ¿Todo está claro, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Profe, Dígame. lo que me preocupa un poco es que, por ejemplo, nosotros también tenemos programada unas exposiciones Ajá. para el 7 y el 8 de febrero. Ujú. Entonces, la verdad, por ejemplo, yo estoy pensando ahí, pues, cómo vamos a hacer esa parte. Sí, porque pues ahí se nos acumulan pues dos exposiciones y ahí sí es como, o sea, uno no sabe prácticamente qué hacer ahí en ese momento. Entonces, a ver si de pronto hay la posibilidad de correr el día, los días de exposiciones que usted está planteando, profe. No sé si el 9 sería como aceptable, porque es que ya para dejarlo para la siguiente semana, me preocupan es que no tengan tiempo para aplicar esas correcciones que yo les estoy diciendo, porque ya tendrían 15 días. Recuerden que de los requisitos del sistema también es un trabajo que hay que hacer, tiene su grado de complejidad. Entonces, si nosotros ya la pasamos, solo con pasarla al 9, ya tendrían ustedes exactamente 15 días. Si ya la dejamos para el 15, ustedes solamente tendrían una semana. Y entonces a mí sí ya me parece que sería como muy apretado el tiempo que ustedes tendrán para el segundo avance. Y me imagino que esa semana del 15 y el de la última semana del 22 peor, van a estar más apretados, ¿sí o no? Ya han de tener un poco de cosas para esa semana. Entonces, yo lo que propondría, entonces dejémosla para el 9, ¿sí? ¿Les parece? La dejamos para el 9. Es como un dita más. No sé si les sirva o no, ya es muy pesado, porque me dices que tienen 7 y 8. Entonces dejémosla para el 9, que sea el día siguiente. ¿Qué opinan ustedes para el martes? Profe, sí, sería bueno, pero hagamos algo porque también se vea que el compromiso de la gente. El día lunes presentamos lo que tenemos, preguntamos dudas. Si usted necesita que nos pueda, o sea, que necesitamos algo o alguna pregunta, alguna inquietud, usted haga la sesión con el grupo aparte y le diga de pronto qué sugiere. De pronto tendrá alguna duda o algo que no tenga claro para que usted también el día antes nos pueda decir, dar algunos tips si es que lo necesitamos o alguna corrección si es que la necesitamos. Digo yo, ¿no? Esa es mi opinión, no sé si estarán todos de acuerdo. ¿Qué dicen muchachos entonces? A mí me parece bien, profe, también. Lo dejamos nomás el lunes y
alguna cosa, pues ya lo podemos también dejar para que el martes vuelvan a retomar, o algunos grupos que tengan alguna dificultad, pues que puedan hacerlo el martes. ¿Sí? ¿Les parece? Dejemos los 2 días entonces reservados para ese proceso. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Yo sí, profe. Bueno, listo, gracias. ¿Qué dice el compañero Byron, que era el que me expresaba que tenía ese otro problema? ¿Con quién tienen que hacer sustentación también? Con telemática 2, profe, pero pues Mm, el resto de los compañeros no opina, o sea, pues, no sí, sé, ese es el problema. ¿Sabes? claro, pues que hablen porque yo solo pues no soy en telemática y pues yo lo estoy haciendo prácticamente por todos. Claro. Entonces, que hablen el resto, a ver si están de acuerdo, porque eso es algo de consenso. No sé pues si de pronto a ellos no les parezca o está bien que se siga con el planteamiento que teníamos. Sí, o sea, a mí lo que me preocupa es de ir aplazando la entrega, es porque a medida que este mes va avanzando, ustedes se van a ir apretando más. Créanme que se van a ir apretando más, porque yo lo he vivido como docente y lo he vivido como estudiante. A medida que se va acercando el fin del semestre, se va haciendo todo como muy junto, se va amontonando. Entonces, si la vamos aplazando, nos vamos a tener un problema de que van a tener más peso, porque son los dos avances que van a tener que sustentar. Uno una semana y a la semana siguiente sustentar el que sigue, el avance 2. Entonces me parece que están muy juntos allí, muy apretados con las otras cosas que también van a tener que hacer. Entonces yo lo que propongo es que dejemos lunes y martes 8 y 9 para la sustentación. Si usted ve que su grupo está listo y quiere salir del paso, porque créanme que uno ya hacer la sustentación, uno ya se libra, pues arranque el lunes. Y si de pronto tiene alguna dificultad, como expresa el compañero Byron, que no, que tiene que hacer alguna entrega en otra asignatura y ha tenido que dedicarle tiempo y esfuerzo, todo tiene su tiempo y esfuerzo, créanme. Entonces, pues sustenta el martes. ¿Les parece si lo dejamos así? Hable, muchachos, aquí no. A mí me parece bien, no sé a los demás compañeros. Sí, muchachos, opinen porque si no, pues ese es el problema. Bueno, entonces, sí, el compañero creo que quería decir algo y lo interrumpí. Sí, profe, que está bien ahí los 2 días que queden habilitados. Listo, muy bien. Bueno, yo creo que por ahora vamos a dejar allí de ese tamaño. Yo quiero que, de ser posible, pues ustedes aprovechen este tiempo para trabajar y para centrar ese avance que me van a entregar. Bueno, algún compañero me envió un avance, estaba muy bien toda esa parte del negocio Ok. que estaba los diagramas, ¿no? Dígame. Entonces, pues estamos hablando, profe, pues. Hasta la próxima semana, pues. Cualquier cosita, cualquier duda le escribimos entre semana, pues, para Ah, preguntarle si necesitamos algo, alguna inquietud. sí, sí, claro que si ustedes Bueno, saben, estamos hablando, muchachos. pueden contactar. A veces no les contesto, es porque estoy ocupada, a veces estoy con clase con otros estudiantes o yo tengo otras cosas que hacer, entonces no les contesto de primerazo, pero yo apenas revisé los mensajes, yo trato de responderles. Había otro compañero que me preguntaba de Architect, pues la licencia es de 30 días y se bloquea. Yo tengo por ahí una licencia, una viejita. Si quieren, yo les comparto el instalador y la prueban a ver si les funciona. Esa no se bloqueaba tan rápido. Era de prueba, había unas cosas que no le dejaban hacer a uno, pero no se bloqueaba tan rápido como la de ahora que solamente dura 30 días. Y si no, pues esta día también es una herramienta con la que se puede hacer los diagramas, pues no le ayuda a uno tanto como Architect, pero con eso se puede dibujar. Y si no, pues nosotros en nuestro tiempo nos tocó a punta de Word, con Word hacíamos los diagramas. Entonces, por herramientas tampoco hay que vararse en este mundo. Esos muchachos, entonces. Entonces, pues no, yo los dejo este tiempo libre porque yo sé que ustedes están apretados ahora. Entonces, estudien, trabajen en el avance. Si necesitan cualquier cosa, pues me contactan. Entonces, estamos hablando. Bueno, muchachos, que tengan un buen resto de día, que estén muy bien. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, profe, gracias.